Ahora que ya hemos conocido el significado exacto de la palabra bendición, podemos entender la segunda parte de este texto. Génesis capítulo 9, verso 1, sección 2. Vayomer lachem, Peru urebu milu et haaretz. Esta frase se traduce de la siguiente manera. Y dijo a ellos, den frutos, multiplíquense y llenen toda la tierra. Dentro de esta frase encontramos tres verbos que pueden entenderse de manera muy similar. Analicemos cada uno de ellos para poder entender cuál es su significado absoluto. El primer verbo es par, que aparece en la forma simple kal en el modo imperativo en la segunda persona del plural. Y este puede traducirse de forma literal como llevar fruto. Cuando analizamos el origen de esta palabra podemos entender que proviene de una raíz hebrea que está formada por las letras Pej y Rosh. En primera instancia, la letra Pej es la figura de la boca del ser humano y nos transmite la idea de abrir, como la boca se abre cuando hablamos o comemos. Por su parte, la letra Rosh es la figura de la cabeza del ser humano. Y la conjunción de estos dos pictogramas significan abrir cabezas. Y esto nos transmite la noción de la semilla que germina sobre la tierra. La semilla abre su cabeza para poder germinar y dar a luz a la siguiente generación. Esta palabra tiene una definición extensa y profunda. En ella se muestra que es necesario que el progenitor muera para que la siguiente generación pueda subsistir. Pero las nuevas semillas llevarán las características completas del progenitor. Y de esta manera podemos entender que el progenitor realmente no murió, sino que sigue viviendo a través de la expresión de sus descendientes, los cuales aparecerán de acuerdo a su linaje y de su misma especie de generación en generación. En el texto de la Torá encontramos la idea de que estaba prohibida la mezcla de especies, y esto es con la idea de propagar las características del progenitor inicial. El segundo verbo que encontramos en la lectura de Génesis 9.1 es rabá. Este verbo proviene de la raíz hebrea que está conformada por las letras Rosh y Bet, que ya hemos analizado anteriormente. La expresión de esta raíz en el texto hebreo significa cabeza de familia. El concepto de familia de cabeza hace alusión al jefe de la tribu, quien es un maestro que gobierna en casos difíciles, conflictos y juicios. Esta persona es el representante de toda la tribu y es alguien que abunda en autoridad y sabiduría. Los significados concretos del verbo hebreo rabá son regla, aumentar y maestro. De este verbo proviene la expresión rabí, que es también rabino. De esta manera la expresión urebu, como la encontramos en el texto, puede significar aumenten en autoridad o aumenten la enseñanza como maestros. Es decir, la comisión para Noé y sus hijos era convertirse en los maestros para enseñar la manera correcta de cómo adorar, servir y practicar la justicia delante del Eterno. Y todo esto lo encontraremos expresado a través del tercer verbo que encontramos dentro de la expresión. En el texto la frase es umilú. Este suele ser un verbo muy complejo para analizar. Ese verbo proviene de la expresión hebrea malé, que se puede traducir literalmente como llenar. La raíz original de este verbo es mal, que se entiende como una autoridad majestuosa, y está relacionado en la semántica con la expresión amal, que significa hablar o decir. Pero por dislexia consonantal este verbo aparecería también como amar, con el mismo significado de decir o hablar. Un verbo emparentado a la misma raíz es malá, que significa orden, mandamiento o instrucción, y también se entiende como educar. Otro verbo relacionado con esta misma expresión es milá, que se traduce como circuncisión, pero este es un tema que analizaremos más adelante. Ahora que conocemos los significados absolutos de estos tres verbos, podemos hacer la traducción correcta de este pasaje. Vayomer lachem, Peru urevu milu et haaretz. Y les dijo a ellos, rompan cabeza, crezcan en autoridad y eduquen a toda la tierra. Con todo esto podemos subrayar también la importancia de conocer la filosofía simple del pensamiento hebreo.
Y un aspecto importante de subrayar es la nula creencia en la vida eterna dentro de los pensadores de esta época. Esta ideología aparecería 2 milenios más tarde. Pero aunque los hebreos no consideraban dentro de su filosofía la creencia en la vida eterna, sí consideraban que era posible alcanzar la eternidad. Y esto era a través de los hijos, o a través de un linaje que se extendiera de generación en generación, de manera que las características del ancestro podían mantenerse vivas a través de sus descendientes. Y esta era la visión que tenían los hebreos acerca de la bendición del Eterno, que consistía en la oportunidad que Él le daba al ser humano de dar fruto, de crecer en autoridad y de poder transmitir su conocimiento a las siguientes generaciones. Cuando nosotros vemos la historia de Noé, podemos identificarnos como el resultado de la bendición con la cual el Eterno le llenó sus manos. Todos nosotros somos el resultado de la bendición del Eterno a Noé y el resultado de la vida de obediencia y justicia de nuestro Padre. Y todos nosotros podemos manifestar también las características de nuestro ancestro. Si la raíz es de justicia, el linaje y el fruto lo serán también. De esta manera podemos entender que Noé realmente no murió. Ki anachnu benei Noach.